The consequences are clear and they are tragic. Children swept away by monsoon rains, families running from the flames, workers collapsing in scorching heat. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. La Tierra puede aumentar de temperatura 3,2 grados para 2100 si no se toman medidas urgentes. Así lo determinó el informe del Grupo de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, cuyas previsiones son las más pesimistas hasta ahora, aunque dice que el planeta aún puede corregir el rumbo. En la COP26 en Glasgow, los países reafirmaron los compromisos climáticos de la Cumbre de París para no superar el calentamiento global por encima de 1,5 grados. Sin embargo, la perspectiva es mucho más grave. Un Mediterráneo en llamas, lagos y ríos con un tercio de su capacidad, como este en Kenia. Temperaturas récord en Europa, Estados Unidos o Asia. Son solo algunos de los fenómenos que han ocurrido este julio, el mes más caluroso de la historia. Sabemos la causa, que son las emisiones que producimos quemando combustibles fósiles, pero si no actuamos, la temperatura del planeta seguirá subiendo hasta límites que, como sobrepasa 1,5 grados de aumento de la temperatura media mundial, estaremos en una zona absolutamente peligrosa. Estamos cada vez más cerca de cruzar una línea roja fijada en los acuerdos de París, que la temperatura media mundial anual supere en más de 1,5 grados los niveles preindustriales. Según un informe de la ONU, hay un 66% de probabilidades de conseguirlo en los próximos 4 años. El mundo está cambiando y de una forma mucho más rápida y la realidad, que es lo que nos dicen los científicos, ya, o nos venían diciendo, ya está pasando. Si hay alguien que cree que no le toca o no le va a tocar, bueno, alegría por él que vive, como dicen también los chicos, en Narnia. El desafío es global, la responsabilidad es absolutamente de todos, pero son las autoridades de esta generación quienes tienen el poder para poner en marcha este tipo de estrategias que permitan entonces sostener la economía, mantener la calidad de vida, pero eso sí, emitir menos gases contaminantes a la atmósfera. No es fácil, pero poco a poco se nos está acabando el tiempo. Ya tenemos el tiempo en contra, entonces debemos hacerlo lo antes posible. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Lo vieron recién, tratábamos de compilar un poco todas las últimas informaciones con respecto a el cambio climático y algo que llamó la atención, que quizás nos hace hacer foco en esto, a pesar de que lo tratamos generalmente, insistimos en esto, le damos mucho espacio a la problemática ambiental en este programa, pero quizá la forma de nombrar o titular que tiene el secretario general de la ONU llame la atención. Dijo que salimos del calentamiento global y ahora estamos en una época de ebullición global. O sea, ya nos estamos cocinando en el hervor, para traducirlo en criollo. Y más allá de que guste o no guste, o habrá sido criticado por algunas personas de la comunidad científica, es importante llamar la atención. O es decir, bueno, a ver, gritamos de esta manera, decimos esto y no pasa nada. Llamamos la atención de 1000 formas y tampoco sigue sin pasar nada. Bueno, hay que decirlo de otra manera, hay que alertar de otra manera. Es lo que les vamos a preguntar a los 3 invitados de hoy, porque también está bueno preguntarse más de una vez cuánto mundo nos queda si está pasando todo esto. El julio más caluroso de una serie histórica muy larga, un julio que ha tenido unas escenas, la verdad, inéditas en la zona, en el hemisferio norte, sobre todo con las temperaturas altísimas. Bueno, no voy a responder yo esas preguntas, les voy a preguntar a los invitados a ver si las tienen. Javier Nori es doctor en Ciencias Biológicas, Emilio Iosa, médico sanitarista, y Diego Balseiro, doctor en Ciencias Geológicas. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Nuevamente, Emilio, gracias por venir. Y para preguntarles un poco, no sé si, a ver, empezamos, Javier, te nombré primero, estás ahí al medio, así que, da para preocuparse, digo, no sé si tanto analizar el término ebullición global, digo, porque preocupa y uno dice, che, ya no es más calentamiento y ya nos estamos cocinando en el hervor o no, ¿vale el término, no vale, para llamar la atención o científicamente?
A mí me parece, igual que a vos, que el término en el momento en que se usó fue estratégicamente bueno, porque como muy bien decías vos y como mencionaban en el corto, estamos viviendo o vivimos el mes con los promedios globales de temperatura más altos de la humanidad desde que se tiene registro, lo cual es una cosa inédita, es una cosa terrible. Está esto también que mencionaban muy bien en el corto, que pasamos temporalmente un límite crítico que se había establecido en el Tratado de París y se había reafirmado en la COP siguiente, que es este límite de 1,5 grados, y este es para los que no saben rápidamente, el Tratado de París fue un tratado jurídico intervinculante donde participaron prácticamente todos los países del mundo, los líderes mundiales y los no. Y bueno, ante esta situación, este hombre salió a decir esto de la ebullición global, y yo creo que fue estratégico porque se le empezó a dar mucha atención al tema, ¿no? Y una de las cuestiones importantes en relación a todo esto es que la humanidad sea consciente de lo que está pasando, los pobladores del mundo en su conjunto, y que puedan empezar a empujar para que los líderes globales, que son quienes tienen que tomar las decisiones serias, comiencen a verlo de una manera más seria y tomar decisiones más serias de las que están tomando hasta ahora. Diego, ese es mi punto de vista. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la situación es realmente crítica a nivel de climática. Ya Javi dijo las cuestiones actuales. Yo esencialmente soy un paleontólogo que estudia eventos climáticos del pasado, o sea, las consecuencias sobre la biodiversidad. Y hoy haciendo quizás ustedes una serie más larga, digamos. Sí, ¿no? Muchísimo más larga. No tan inmediata. Muchísimo más larga, pero sirve mucho de comparación. La paleontología nos permite, el conocer la historia de la Tierra nos permite saber, poder predecir de qué cosas podrían pasar a futuro y qué cosas están siendo hoy distintas a causa del ser humano de lo que fue en el pasado. ¿Esto ya se había previsto? Ya que decís, bueno, nos permite prever, digamos, más de uno de los... Prever las consecuencias. Sí, digamos. Prever lo que está generando el ser humano, no. Principalmente por la... Todos sabemos, bueno, no todos sabemos, pero que el calentamiento global, lo que conocemos como calentamiento global, se da por el aumento de los gases, la producción de gases de efecto invernadero, esencialmente el dióxido de carbono. Y esto sí no es sabido, quiero decir, no es algo... De conocimiento público, sí. De conocimiento público, es que la Tierra, el sistema Tierra, sí tiene una suerte de termostato. Tiene tenía un sistema que más o menos hacía que el clima fluctuó mucho. Hubo glaciaciones en la antigüedad, hubo momentos donde no hubo hielo, pero fluctuaba y controlaba esos efectos invernaderos a partir de un proceso complejo, pero funcionaba como termostato, digamos, claro. Cuando lograba consumir. En los últimos, a partir de la quema de combustibles fósiles esencialmente y en la emisión de todo ese dióxido de carbono a causa de la acción humana de energía, o sea, la quema de combustibles fósiles, ya sea carbón o hidrocarburos, es tan alta la producción de dióxido de carbono por parte del ser humano que hoy los cálculos, el año pasado creo que salió un trabajo diciendo que ya estamos por fuera de lo que este termostato puede estar controlando. ¿Y qué significa eso? Eso significa que estamos yendo a lo que técnicamente, al menos en la historia de la Tierra, conocemos como eventos hipertérmicos, posiblemente. O sea, no significa, como dijo Javi, creo, lo dijeron en el informe, o sea, los proyectos, los programas estos de control de emisiones y más, intentan que no vayamos, ¿no? Pero si seguimos en tendencias de tal alta quema y generación de gases de efecto invernadero, posiblemente terminemos en algún momento, capaz no a corto plazo quiero decir dentro de nuestra vida, pero sí a mediano plazo, en eventos de un sistema con muy alta temperatura, que sabemos en la historia de la Tierra ha sido trágico, porque hemos tenido eventos de extinciones en masa a causa de estos conocidos eventos hipertérmicos. Eventos, digamos, hipertérmicos que se daban de manera natural y que ahora los estamos generando. Claro, el problema es que ahora estamos generando nosotros, ¿no? Sabemos positivamente
que lo está generando el ser humano a partir de la quema de combustibles fósiles. Quédate ahí porque ya vamos a ver. A ver, el panorama es bastante desalentador. Estamos yendo contra la pared y bueno, y estamos acelerando, Emilio, ¿o no? Sí, yo quiero por ahí hablar de algo mucho más cercano y por ahí mucho más palpable para los cordobeses. Sí, que lo podemos traer. De eso que veíamos al ejemplo digamos, que tenemos todos los días acá. Claro, sí, que impacta en nuestra vida cotidiana, que es básicamente este tubito de ensayo que tengo acá. Contiene agua con cultivo de cianobacterias a partir de material seco, colindante a una planta, digamos, de potabilización de agua. Perdón, mira, mostralo bien a cámara y explícame que... Ahí. Y explícame que eso no le pusiste témpera. O sea, parece témpera verde. Claro, parece témpera verde, pero en realidad son cianobacterias a partir de este agua, que es el agua que está en el lago San Roque. Déjalo quieto ahí, mira, así le pueden hacer un planito cercano. Se puede. Mira. Esto es un cultivo. Eso que estás viendo en la pantalla de la gente ahora no es témpera. Exactamente, esto es un cultivo del agua del arroyo de los Chorrillos que está colindante a una planta de distribución, que es la planta de la cooperativa San Roque de Villa Carlos Paz, que distribuye agua a todos los tanques y canillas de Villa del Lago. Y esta agua particularmente, como ustedes la ven y se ve desde el espacio, en febrero de 2022 el satélite Landsat de NASA mostró una foto satelital del 62% de la superficie del lago San Roque cubierta de estas cianobacterias, que en general son de géneros tóxicos, producen una toxina que se llama microcistina y se reproducen muchísimo más con el calentamiento global. Por lo cual, bueno, Córdoba, los cordobeses, los carlospacenses en este caso, directo, estamos haciendo un pedido al defensor del pueblo para que podamos tener, digamos, un conocimiento mayor sobre qué está pasando en esta planta que está ligada al río, pegada a los afloramientos, pero estas cianobacterias se reproducen de un modo exponencial al punto de que este satélite mostró el 62% son 1.800 canchas de fútbol del Mundial tapadas con 1 centímetro de alto de estas cianobacterias tóxicas. Y esta agua es la que aguas cordobesas tienen que convertir en esta agua que nos estamos tomando ahora. Creo que se la sacamos del dispenser, no sé si... Esperemos que no sea eso. Esperemos que no sea eso. Entonces digo esto para bajar un poquito más cercano y de tierra lo que de manera tan contundente están diciendo desde ONU y que a veces nos parece algo como muy lejano, donde no podemos hacer nada. Y en realidad, la verdad que en el caso puntualmente de Carlos Paz y de Córdoba, los vecinos, los científicos, las universidades, los técnicos, los políticos, tienen mucho para hacer y para decir. Ahora, cosas muy... Tienen mucho para hacer y para decir. Digo, el secretario general de la ONU, por ejemplo, llama la atención sobre las acciones de gobierno y demás. Ahora, en algo tan básico como es brindar información. Bueno, están advirtiendo muchas organizaciones, vos venís encabezando algunas que dicen, bueno, mira, hay que cambiar la forma de tratar el agua del lago San Roque porque, digamos, está prácticamente podrido. Vamos a pensar que hay posibilidad de acciones y ni siquiera hay posibilidad de información. Digamos. A mí eso me preocupa mucho. Sí, estamos en un momento tabú. Esto, de hecho, estoy tratando, digamos, de lograr que algún funcionario público digamos, diga que esto no es verdad, porque yo quisiera como sanitarista y como magíster en salud pública que alguna universidad vaya a Carlos Paz y nos diga que no es cierto que hay un peligro inminente de contaminación cruzada entre las cianobacterias que están en el río y la planta de distribución que no clora ni filtra el agua que está al lado del río, con piletones a cielo abierto. Quisiera estar equivocado y sinceramente estamos exponiéndolo para eso, pero digo, sí, como vos decís, tenemos que salir de ese enorme tabú para poder darnos cuenta que los efectos del calentamiento global no solo tienen que ver con que nos vamos a lo mejor no sé, que el mar va a crecer 10 metros de acá al 2050 o al 2100, sino que estamos empezando a correr riesgo de enfermarnos con, bueno, básicamente organismos que proliferan. Llevo eso como para jugar un poco, Javier, porque digo, lo tenemos acá a la vuelta, lo tenemos acá cerquita, pero abrimos los ojos grandes, viste, como cuando pasa en el lugar que le importa al mundo. Pasa, digamos, una ola de calor como esta que pasó en julio
en el hemisferio norte y ahí saltan un poco las alarmas, porque lo están viviendo, sufriendo en carne propia, ¿no? Digo, en el hemisferio sur le hemos padecido bastante y no sé si han saltado las alarmas tan fuertes como ahora, cuando le pasó al hemisferio norte este julio atípico en la serie histórica mundial de calor, ¿no? Me parece a mí, digo. ¿Qué te parece a vos? Sí, sí, puede ser. O sea, acá vivimos un invierno extremadamente atípico el 30 de julio en Musculosa. O sea, yo de que tengo uso de razón eso no había pasado nunca. Pero más allá de eso, sí, la ola de calor probablemente en el hemisferio norte fue motivo de alarma. Sí. Totalmente. ¿Qué se puede empezar a hacer? Porque digo, hay acciones individuales, todo bien, digamos, con las acciones que llevamos cada uno, pero digo, hace falta algo más grande, ¿no? Sí. Vos hablabas recién de estos acuerdos, o por lo menos de esas reuniones, en donde las autoridades de los países se juntan, pero... Sí, hay un dato que muchos conocemos, que es que no es para lavarnos las manos nosotros, ¿no? Pero el grueso de las emisiones de dióxido de carbono, el grueso de las emisiones de gases de efecto invernadero lo producen un puñado de países que son países desarrollados, ¿no? Entre estos Estados Unidos, China, Rusia, Irán, y unos pocos más. No sé la estadística perfecta, pero son unos cuantos países que producen más del 75 al 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en el mundo. Entonces acá tiene que haber una decisión política y una decisión política contundente para hacer algo. Lógicamente, las acciones individuales son extremadamente importantes y todos las conocemos. En este caso, una acción individual que pueden hacer ustedes es la difusión, bueno, nosotros también de alguna forma, la educación y la difusión, para que la gente comience... Ahora, en eso que siempre me pongo en contra simplemente para reseñarlo, porque muchos, no sé, representantes de los países que van a esos lugares te dicen, sí, pero tenemos que parar la producción, tenemos que cambiar la matriz productiva que tenemos o virar a otra cosa y se me frena la industria, se me frena la generación de energía. Tenemos que haberlo empezado a hacer antes, tenemos que seguir tratando de hacerlo más rápidamente ahora. Bueno, eso es como que me saca un poco de mi zona de confort, pero yo creo que tiene que haber opciones y sí tiene que haber cambios radicales, ¿no? Para que haya realmente una mitigación y una adaptación. Algo que no sé si mencionaba Diego recién, es que todas las tendencias nos dicen que por más de que las tasas de emisiones bajen, el planeta se va a seguir calentando, por lo menos por 20 o 30 o 40 años más, ¿no? Lo que podemos tratar de disminuir es la tasa de calentamiento, ¿no? Y justamente lo que salió a decir este señor es que las tasas de calentamiento están siendo mucho mayores de lo que se predecía en escenarios relativamente catastróficos. Mira, lo vamos a sumar a esta mesa también, que estamos charlando, a Germasio Malagrida, que es ministro de Cambio Climático de Misiones, lo que equivaldría en cualquier otra jurisdicción a el ministro de Ambiente. Bueno, tiene otra designación en Misiones. Germasio, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte. Hola, buenas noches. Soy ministro de Cambio Climático, también tenemos un Ministerio de Ecología y tenemos otro instituto de la biodiversidad, es como que en la provincia... Perfecto, muchas gracias por corregir, no, lo tenía entonces mal apuntado, está bueno. Bien. Pero justamente, bueno, no sé si pudiste escuchar algo de lo que estamos hablando. Venía escuchando lo que... y vos habías hablado en varios medios, digamos, sobre el tema de los cambios urgentes. Estamos hablando desde una provincia en donde, bueno, sabrás a nivel las jurisdicciones en general, pero ha tenido un proceso de desmonte muy grande en los últimos 30 años y queda muy poco de monte nativo. Hace poquito estuve en tu provincia y también me acordaba de los relatos que me contaba mi mamá cuando fue en los años 70 lo que era Misiones y también lo que va quedando de esa primera... Misiones de hace 40, 50 años, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la provincia de Misiones, la verdad, tuvo la importancia de frenar con esa política de desmonte en los últimos 20 años.
ha descendido la tasa, pero si nos ponemos a observar con cualquier buscador satelital pueden observar la diferencia que existe con el resto de las jurisdicciones donde existía la selva paranaense. Todavía la provincia de Misiones tiene 1/3 de su jurisdicción cubierta por monte nativo, por el último remanente de la selva paranaense, que además funciona como una barrera contra el cambio climático. La única jurisdicción de Argentina hasta el momento que es carbono negativo, es decir, que absorbe muchísimo más de lo que genera la provincia. Te quería preguntar porque hace poquito, tengo entendido, sancionaron esta ley que elimina uno de los pesticidas más contaminantes, que es el glifosato, de toda la cadena productiva. Y digo que si vamos a hablar de lo que pueden hacer los estados de la contribución, podría empezar eliminándose los venenos de la producción agrícola, y un poco eso es lo que han hecho ustedes. ¿Es así? Por supuesto, teniendo en cuenta sobre todo la economía productiva de la provincia de Misiones, difiere bastante del resto de allá de la Argentina. En la provincia de Misiones es una provincia muy pequeña donde no existen prácticamente los latifundios y son miles de pequeños productores que viven en las mismas chacras donde producen. Entonces la utilización de estos venenos, de estos pesticidas, es completamente nociva para justamente el sostenimiento de la vida humana en las condiciones de producción en el mismo lugar donde se vive, ¿no es cierto? El mismo sistema productivo de la provincia, de minifundios, de lugares más pequeños, en realidad lo que estamos haciendo no es prohibiendo, sino promoviendo unas formas de cultivo orgánico, con bioinsumos, con biofertilizantes, cambiando justamente, como decimos, la producción de venenos, que son los que van degradando año a año los suelos, y no hay nada más que mostrar en lo que está sucediendo en todo el planeta con estos pesticidas y cómo se va eliminando poco a poco, y el lugar donde se va eliminando, el lugar donde se va restaurando la flora, la fauna original. Gervasio, decías recién, te escuchaba en algunas otras entrevistas, hablabas de las medidas urgentes para frenar un poco este proceso acelerado de cambio climático. Vos dijiste, hace 20 años hubo un proceso en donde se frenó la deforestación en una provincia, que obviamente tenía un territorio cubierto por selva y que hoy preserva 1/3. No sin tensiones, imagino, que ocurrió ese proceso, porque a veces cuando se quieren impartir legislaciones de ese tipo, se habla de esa tensión entre la producción y el desmonte, y se termina inclinando la balanza, por lo menos lo que vemos acá en Córdoba, casi siempre a favor del desmonte y de lo que es el agronegocio. ¿Cómo fue eso allá? Si pero es como lo que te decía, nosotros tenemos una frontera al agronegocio directo. No existe los latifundios ni de la soja. Lo que se trabaja en la madera es una porción de alrededor de 400.000 hectáreas de madera reforestada, que tiene un control muy exhaustivo por el Ministerio de Ecología en la sección de bosques, y el monte nativo está en su gran mayoría bajo protección de un paquete de leyes importantísimo que la provincia de Misiones fue desarrollando en los 40 años de democracia, pero con mayor profundidad en los últimos 20 años, que es donde se tomó esta iniciativa ambientalista y de, si bien por un lado tenés razón de que hay un freno a la productividad y las balanzas quizás se inclinan, en Misiones se entendió, y a veces de manera muy cruda, porque nosotros, si ustedes observan el mapa, estamos entre el Paraguay y el Brasil, dos países que en nuestras mismas fronteras fomentan el agronegocio, y a veces una misma familia que tiene parientes de un lado o del otro, del Uruguay
o del Paraná, ve prosperar a sus parientes del país vecino con unas políticas ambientales dudosas, pero ve del otro lado un territorio que se preserva desde la ciudadanía, desde el cuidado. Por eso nosotros estamos haciendo bastante hincapié en que la provincia de Misiones tiene que recibir una compensación por el cuidado de los bosques. Estamos buscando financiamiento internacional en todos los foros, en todos los lugares de financiamiento, todas las entidades bilaterales, y nos está yendo bastante bien, y creo que podemos ser no un ejemplo, pero un caso testigo de cómo se pueden empezar a tomar ese tipo de financiamientos internacionales en toda la Argentina, en todos los territorios. Córdoba, yo entiendo que está bastante bien avanzado con el desarrollo de algunos créditos de reducción de emisiones, los mal llamados bonos verdes. Está junto a Misiones entre una de las 6 provincias que viene avanzando en estas políticas de Estado, que son la creación de estos instrumentos financieros que ayudan a la preservación, pero la Argentina, el Estado federal todavía no tiene políticas que acompañen, así que es allí donde se traba y es donde se está trabajando. Gervasio, muchas gracias por sumarte a la mesa de redacción abierta estos minutitos. Muchísimas gracias a ustedes, un gran saludo a la gente de Córdoba, pueblo. Saludos para allá también, he estado hace poquito por allá por Puerto Iguazú, así que se la ve linda la provincia. Gracias, Gervasio. Hasta luego. Saludos. Ahí estaba el ministro de Cambio Climático. Bueno, tiene otra denominación e incluso sí coexisten los otros ministerios. La última pregunta tenía que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, frenar un poco el desmonte, tener políticas claras, bueno, va a generar tensiones, o algunas tensiones, pero tiene muchas ganancias por otro lado. Bueno, pareciera que no es lo que está dado acá. No me quería... Tenía preparado una de las cuestiones que tenemos cercanas acá sobre el tema de derretimiento de glaciares, que lo vimos muy cercano en una provincia argentina, digo, que fue el derretimiento del Ventisquero Negro. Turistas que van todo el año a la zona de Bariloche iban a esa zona a ver ese glaciar negro. Bueno, ahora está convertido en un lago. Digo, algo que nos toca de cerca. ¿Qué tiene que ver con esto? Te pregunto en esa serie más larga que estudian ustedes. Sí. ¿Tiene que ver con esto o no? ¿Que venimos hablando? Sí, la retracción de los glaciares, en general de los campos glaciares que están en todo el mundo, en Argentina en particular. Son famosas las fotos históricas del glaciar Uppsala y su retracción en el Parque Nacional de los Glaciares, en Santa Cruz. Sí. Y bueno, y ahora recientemente ha salido esta situación de el caso particular del Ventisquero Negro. Me toca muy de cerca porque crecí en Bariloche. Ah, bien. Sé que lo conoces bien, el tema. Claro, y hay fotos también ni tan antiguas como las famosas fotos del glaciar Uppsala, pero son... En los años 80 el glaciar Ventisquero Negro llegaba hasta la boca, digamos, del río, de donde salía directamente un arroyo. Y se fue retrayendo muy fuertemente desde el año 2000 aproximadamente en adelante, y hoy ya está casi, no totalmente desaparecido, muy reducido, con un lago de, entiendo, 70 metros de profundidad, ya con una estructura digamos, ecosistémica ya desarrollada, digamos, no es un laguito, no es que se formó hace muy poco, sino ya toda una complejidad grande en el lago, en la biota, en las plantas, digamos, y los animales que viven en el lago. No peces, ¿no? Pero estamos hablando de microscopios, de organismos unicelulares. Sí, pero digo, es algo que lo tenemos acá cerca, que lo podemos palpar y podemos ver cómo se da. Si alguien fue hace 20 años a Bariloche y vuelve hoy, le asustaría, literalmente. Y eso es consecuencia pura y exclusivamente del calentamiento global. Que también hay que entenderlo como una parte de lo que es el cambio global, en un todo de lo que hace el ser humano, de lo que ha hecho el ser humano, particularmente en los últimos 70 años, sobre todo, como has dicho vos, la deforestación y la contaminación en sí y todo lo que ha hecho. El calentamiento global es uno de los aspectos del cambio global y tiene consecuencias
importantes, muy visibles, en los glaciares argentinos, muy notable. Lo estamos poniendo de relieve también, más allá de lo que dijo el secretario general de la ONU, porque ya me tengo que ir a la pausa, pero estamos en un año electoral y empiecen a revisar o vean si escucharon algo sobre alguna propuesta climática en general, provincial, para la nación, de los precandidatos a presidentes, digo, para saber un poco qué le tenemos que exigir a aquellos que nos representan. A ver, en este lugar está sentado, por ejemplo, alguien que fue candidato a intendente de Carlos Paz, que lo están llevando a la acción política. Imagino que todas estas cuestiones las van a introducir por medio del Consejo Deliberante. Tengo un minutito nomás, Emilio, pero sí, es así, ¿no? Es así, y además, por supuesto, confiamos muchísimo en que el nuevo gobierno de Córdoba, no solamente de la provincia, sino de Capital, pueda realmente cambiar la postura, la posición que ha tenido estos últimos 25 años la provincia respecto al cambio climático particularmente y al agua que tomamos los cordobeses. Muchas gracias a los tres por haberse llegado por acá. Nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y a la vuelta vamos a actualizar lo que están pasando en los tribunales de Cruz del Eje. Desde el 24 de julio se viene llevando adelante el proceso de juicio por el asesinato por parte de la Policía de Córdoba de Joaquín Paredes. Quienes están presenciando las audiencias, quienes están dando testimonio, la verdad que no la están pasando muy bien. Por eso queremos reflejar y actualizar cómo están viviendo este proceso. Ya vivieron un proceso muy traumático hace años y ahora, nuevamente, cuando se ventila esto en los tribunales, denuncian malos tratos por parte del juzgado y además hay algunas novedades que tienen que ver con el ámbito judicial. Pausa y ya venimos.